Bienvenidos a una novela más con Paris y más. En esta ocasión tengo el gusto de leerles la novela Los ojos del corazón de Bárbara Cartland. Espero que la disfruten. Capítulo 1, 1819. Erlina Sherwood permaneció inmóvil, mirando impotente cómo las flamas subían cada vez más alto. Casi no podía creer que su hogar estaba siendo consumido por las llamas irremediablemente. Se escuchó un estrepitoso chasquido cuando parte del techo se hundió, y entonces sintió cómo su hermano deslizaba su mano en la suya. «No es posible rescatar nada más», dijo él. «No, no debemos ya acercarnos», logró responder Erlina. Había solo un reducido número de sillas y cuadros que ella y Jerry, que tenía 11 años, lograron sacar del vestíbulo. Como era cerca de medianoche y ellos estaban a cierta distancia del pueblo, nadie pudo acudir en su auxilio. Los viejos sirvientes Dawes y su esposa no podían hacer otra cosa que quedarse mirando las llamas y llorar. La realidad era que Dawes fue el causante del incendio. Se levantó por la noche y la vela que dejaba siempre encendida junto a su cama se volcó sobre ésta. El hombre no se dio cuenta al principio de que las mantas se habían incendiado. Cuando lo descubrió trató de apagar el fuego él mismo, mas pronto las llamas se esparcieron y Dawes perdió la esperanza de apagarlas. Su esposa salió corriendo de la habitación. Fue hasta entonces cuando Dawes se lanzó a través de la casa para despertar a Erlina. Le explicó lo que había sucedido y admitió su culpa. Erlina despertó con rapidez a su hermano, quien dormía en la habitación contigua. Se vistieron a toda prisa y bajaron corriendo. Para entonces las llamas se propagaban cada vez más y eran ya del todo incontrolables. La casa Sherwood, bastante deteriorada ya, había sido construida en el tiempo de los Tudor. Las vigas del techo y los pisos de madera estaban muy secos y ardieron con rapidez. Erlina y Jerry solo lograron sacar unas cuantas cosas por la puerta del frente hacia el jardín. Las llamas implacables estaban destruyendo todo cuanto ella conocía y amaba. Con gran estruendo se derrumbó otra parte del techo. Después solo quedó el crepitar del fuego, con el esqueleto de los muros recortados en silueta contra el fondo de las llamas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Jerry. Era una pregunta que Erlina ya se había formulado. Sabía que debía pensar en los dos viejos sirvientes también. «Tendremos que ir al pueblo», respondió. «Gracias a Dios los caballos están a salvo». La caballeriza, por fortuna, estaba construida a cierta distancia de la casa. Era evidente que las llamas no la alcanzarían. «¿Qué vamos a hacer con los Dawes?», preguntó Jerry. «Los llevaremos con nosotros», contestó Erlina. «Ve a enganchar a Novia a la carreta». Jerry se alejó a toda prisa. Era todavía pequeño, pero era un chico sensato y servicial. Erlina se acercó a la pareja de ancianos. «Esto es terrible, terrible», sollozó la mujer. «Todo se ha acabado». Su voz era casi incoherente. Erlina no pudo hacer otra cosa más sino darle palmaditas en el hombro. «Tenemos que ser valientes», le sugirió. «Fue mi culpa, señorita», se reprochó Dawes. «Nadie tiene la culpa más que yo». «Eso es algo que pudo haber sucedido en cualquier momento», repuso Erlina en su afán de tranquilizarlo. «La casa es tan vieja que corría el riesgo de convertirse en cenizas cuando se ocasionara un incendio». La señora Dawes continuaba sollozando y las lágrimas descendían por las mejillas del anciano. Erlina también tenía ganas de llorar. Sin embargo, comprendía que sería inútil hacerlo. «Ya mandé al señorito Jerry por la carreta», explicó. «Iremos en ella al pueblo y le preguntaremos al vicario si podemos pasar el resto de la noche con él». No esperó a oír la respuesta de los Dawes, sino que se dirigió a la caballeriza, consciente de que debía auxiliar a Jerry. Él ya había sacado de su pesebre a Noble, un cansado pony muy confiable. Ayudó a Jerry a enganchar el caballo. La carreta era vieja como todo lo demás que poseían. Pensó con desesperación que a menos que se acostaran en la paja con los caballos, no tenían ya un techo en donde guarecerse. «¿Aseguraste el eje de tu lado?», preguntó a Jerry. «Creo que ya está bien», contestó él. «Es difícil ver en la oscuridad». Las estrellas brillaban en el cielo, pero faltaban los rayos lunares. Erlina sabía que Novi podría trasladarlos a la vicaría sin ninguna dificultad. Subió a la carreta y tomó las riendas. Entonces, cuando Jerry pareció decidido a reunirse con ella, le recomendó: «Cierra la puerta de la caballeriza. Evitemos que los caballos se salgan mañana, si la gente viene a curiosar los restos del incendio». «No creo que quieran venir hasta aquí», contestó Jerry, «con excepción del vicario y su familia, por supuesto». Erlina no contestó.
Se quedó esperando mientras su hermano cerraba la puerta de la caballeriza y corría el cerrojo exterior. Jerry subió a la carreta. Erlina se alejó con cuidado de la caballeriza y enfiló por el sendero empedrado hasta quedar frente a la casa. Los Dawes esperaban donde ella los había dejado, pero ahora quedaba aún menos de la casa en pie de lo que quedaba unos minutos antes, y no soportaba seguir mirándola. No quería ver cómo todo cuanto poseía, incluyendo su ropa, se iba convirtiendo en cenizas. Solo quedaban los pocos objetos que ella y Jerry habían logrado rescatar, tirados sobre el pasto, a cierta distancia del fuego. Hubiera querido tener tiempo de bajar los retratos de sus antepasados colgados en el comedor. Le gustaba en especial el de su padre, que había sido el 5º baronet. Jerry ahora era el 6º. Erlina detuvo la carreta, indicó al señor y a la señora Dawes que subieran. Jerry bajó para que la anciana pudiera acomodarse primero. Ella seguía llorando y Erlina trató de pensar en algo consolador para decirle. No obstante, las palabras se negaban a salir de sus labios. Jerry le dijo a Dawes que se sentara junto a su esposa, y el pequeño lo hizo junto a Erlina. Salieron por el sendero que conducía a la casa. Erlina no volvió la mirada atrás hacia el edificio en llamas, recortado contra el follaje oscuro de los árboles que había a espaldas de él. Podía, a pesar de todo, escuchar el crepitar de las llamas. Una leve brisa dispersaba las cenizas ardientes sobre el césped. Solo se escuchaba el clip-clop de las cerraduras de Novi sobre el sendero. Cuando llegaron a las rejas de entrada, el fuego ya no estaba a la vista. Momentos después solo quedaron las estrellas en el cielo, y cuando llegaron al pueblo, la oscuridad reinaba en sus casitas vacías, en ruinas. Erlina continuó avanzando hasta que llegaron a la iglesia normanda de piedra gris, donde había sido bautizada y posteriormente confirmada. Sus padres estaban sepultados en el cementerio de la iglesia, en la cripta familiar. Allí reposaban también todos los miembros anteriores de la familia que habitaron la casa Sherwood desde que ésta fuera construida. La vicaría, ubicada junto a la iglesia, tenía solo 100 años de existencia. Los marcos de las puertas y ventanas estaban necesitados con desesperación de un poco de pintura. Además, aparecía un agujero en el techo que no había sido reparado. Jerry bajó y levantó el llamador de la puerta del frente. Insistió 2 veces antes que se abriera una ventana y el vicario asomara la cabeza. «¿Quién es?», preguntó. «¿Qué desean?». «Soy yo, Erlina Sherwood. La casa se incendió y como no tenemos a dónde ir, hemos venido con usted». «Dios bendito», exclamó el reverendo Piran Garnett. «Bajo ahora mismo». Le tomó unos minutos vestirse y abrir la puerta del frente. El vicario, un hombre de edad madura y muy respetado y querido por sus feligreses, aunque ya quedaban muy pocos de ellos, vio a Jerry en el umbral de la casa y rodeó al chico con un brazo en un gesto cariñoso. «¿Qué sucedió, Jerry?», preguntó. «La casa se incendió, señor vicario», contestó Jerry, «y ya se ha convertido en cenizas». Erlina pensó después que era característico del vicario tomar todo con calma. Envió a los Dawes a la cocina y les dijo que prepararan café para Erlina y para ellos mismos. Encontró un poco de sidra para que Jerry bebiera. Una vez que pusieron a Novi en la caballeriza, se dirigieron a la sala. «Fue Dawes quien accidentalmente inició el fuego», explicó Erlina, «y está terriblemente alterado por eso. Una vez que las llamas se iniciaron, nadie hubiera podido detenerlas». «Eso lo entiendo», admitió el vicario. «Iré a primera hora de la mañana para ver si pudieron salvarse algunos muebles». Erlina movió la cabeza de un lado al otro. «No hay la menor probabilidad de eso. Jerry y yo logramos sacar unas cuantas cosas del vestíbulo, pero era muy peligroso intentar rescatar algo más de las otras habitaciones». Con gran sabiduría, el vicario no los dejó hablar mucho tiempo. Los condujo arriba y le sugirió a Jerry que se acostara con uno de sus 2 hijos. Enseguida se llevó a su hija para dormir con él y su esposa, y así proporcionó a Erlina una cama. Erlina sabía muy bien que no había cuartos disponibles en la planta superior porque el techo goteaba. No quedaba nadie en el pueblo capaz de hacer las reparaciones en el remoto caso de que el vicario hubiera tenido dinero para pagarle. Antes que Erlina se quedara dormida de simple agotamiento, se preguntó con desesperación a dónde podrían ir ella y Jerry. ¿Cómo podrían vivir en el futuro? «Por favor, Dios mío, ayúdanos», oró en silencio. «Por favor, por favor». Cuando Erlina, con líneas oscuras bajo los ojos, bajó a desayunar, encontró a Jerry sentado ya a la mesa. Los niños del vicario estaban ahí también.
La señora Garnet les estaba trayendo el desayuno de la cocina. Colocó los platos frente a ellos antes de besar a Erlina. «Lo siento muchísimo», dijo. «Lo siento más de lo que puedo expresar con palabras. ¿Cómo pudo haber pasado una cosa tan terrible?» «Ya hablé con el viejo Henry», intervino el vicario. «Él vio anoche el fuego y después fue hasta allí al amanecer para investigar qué había pasado». «Fue muy bondadoso de su parte», comentó Erlina. Erlina sabía que Henry era un anciano que caminaba con dificultad. «Me temo que volvió con malas noticias», continuó el vicario. «El fuego se está extinguiendo porque no queda nada más que pueda arder». Era lo que Erlina esperaba. Al mismo tiempo, sintió como si le hubieran clavado una daga en el corazón. «Henry dio agua y pastura a los caballos», continuó el vicario, «y dijo que las gallinas estaban bien». Erlina no pudo siquiera sonreír al dar las gracias. «Ahora no empieces a preocuparte hasta que hayas desayunado», sugirió la señora Garnet. «Gracias al cielo tenemos gallinas, de otra manera nos estaríamos muriendo de hambre, como todos los que quedan en este olvidado lugar». Al terminar de hablar, volvió a la cocina. Erlina miró al vicario. «¿Has sabido algo del marqués?», preguntó en voz baja. El vicario movió la cabeza negando. «Estamos viviendo gracias a lo que el obispo me manda como caridad», contestó. «Él mismo ha escrito a su señoría, pero no ha recibido respuesta». «No puedo creerlo», exclamó Erlina. «¿Cómo puede comportarse con usted de esta manera tan abominable, como lo ha hecho con todos en la parroquia?» «Yo mismo no lo puedo entender», reconoció el vicario. «Y Meldon Hall se está convirtiendo en ruinas como todos nosotros». Erlina había hablado y hablado sobre las condiciones miserables en que todos estaban viviendo. No había ya palabras con las cuales describir la censurable conducta del marqués de Meldon. Cuando el viejo marqués murió, 5 años atrás, su hijo heredó el título y la enorme finca. Todos esperaban que las cosas siguieran como había sido siempre. Era solo cuestión de esperar el regreso a casa del nuevo marqués. Entonces pensaban, él apoyaría la vida de los habitantes del pueblo como lo hicieron sus predecesores. Prácticamente todos los habitantes del pueblo trabajaban en la finca o en la llamada Casa Grande. Después que transcurrieron 6 meses, todos empezaron a inquietarse. Se preguntaban nerviosos qué estaba sucediendo. En primer lugar, no había señales del marqués. Después, el señor Cranley, que había estado a cargo de la casa y de la finca por muchos años, empezó a despedir a los trabajadores. «¿Qué está pasando? ¿Por qué nos despide?», preguntaron indignados. Por tradición, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos habían servido en Meldon. La situación resultaba muy difícil para el señor Cranley, quien era un hombre bondadoso. Tuvo que explicar a todos que el nuevo marqués no tenía intenciones de invertir dinero en su finca. No intentaba tampoco conservar sirvientes en una casa que no pensaba visitar nunca. «¿Y eso por qué? ¿Por qué?», se preguntaban todos. El señor Cranley no tenía una explicación lógica que darles. Entonces, cuando pasó 1 año y otro más, todos los hombres capaces de trabajar abandonaron el pueblo. Tuvieron que conseguir ocupación en otra parte para mantener a sus mujeres y sostenerse ellos mismos. Para colmo, las casitas que necesitaban reparaciones empezaron a derrumbarse. Finalmente, después de 5 años, solo quedaban en el pueblo los 4 hombres que trabajaban para Sir Richard Sherwood. Poco a poco ellos también empezaron a irse. «La cuestión es esta, señorita», explicaron a Erlina. «Nuestros amigos se han ido y no queda ya casi nadie en el pueblo. Ahora la posada ha cerrado ya, y no hay ni siquiera un lugar donde tomar un trago». «Lo sé», contestó Erlina, «pero los necesitamos. ¿Cómo podemos trabajar la tierra sin ayuda de ustedes?» «Comprendemos sus sentimientos, señorita», terció un hombre, «pero mi mujer se queja porque necesita caminar más de 3 kilómetros para poder comprar algo en la tienda, ahora que el señor Geary se ha declarado en quiebra». Erlina no pudo aducir nada. Hubiera deseado que su padre se encontrara lo bastante bien como para enfrentarse a los hombres que los estaban abandonando, pero Sir Richard estaba moribundo. Cuando murió, Erlina se quedó con Jerry, que era todavía un niño, y con los Dawes, sirvientes atenidos también a ella. Se quedaron en la casa que Erlina tanto amaba, porque había sido siempre su hogar. Era una pena ver cómo el jardín iba siendo invadido por la maleza para quedar arruinado. Lo era también ver que sus 300 acres de tierra no crecían nada más que cizaña. Eso significaba además que ella y Jerry tenían ya un ingreso muy limitado.
Ahora que el chico tenía 11 años, Erlina sabía que en un año más tendría que ingresar a Eton. Allí era donde debía educarse. Allí era donde se había educado su padre. Pasaba noches enteras despierta, preguntándose qué podría hacer, y durante la mañana luchaba por mantener la casa limpia. Tenía que recorrer en la carreta más de 3 kilómetros para comprar la reducida cantidad de alimento que podrían adquirir. Se preguntaba cómo podrían seguir así, pero no lograba encontrar alguna respuesta. Los Garnet de la vicaría eran las únicas personas con quienes podía hablar, pero si ellos mismos no podían encontrar solución a sus problemas, mucho menos podrían encontrarla para los problemas de los demás. Cada vez que Erlina pasaba por el pueblo y veía las casitas abandonadas y sus jardines en completo abandono, odiaba más al marqués. Era imposible decirle lo que sentía. No se había dignado siquiera a contestar las cartas que le escribieron el viejo Garnet. Era la señora Garnet quien con más furia se expresaba de él. El hombre es un verdadero asesino, solía afirmar cuando ella y Erlina estaban a solas. Yo sé que los ancianos habrían vivido más tiempo si hubieran contado con sus pensiones. Y si mi marido no recibiera la pequeña ayuda del obispo, nosotros también ya nos habríamos muerto de hambre. ¿No se puede hacer algo?, preguntó Erlina. Mi esposo pensó en ir a Londres para hablar con el propio marqués, pero sería muy costoso y dudo que su señoría se tomara la molestia de recibirlo. ¿Por qué se comporta de esa manera? Es un enigma para todos. Los periódicos hablan mucho de cómo se divierte. Sus caballos compiten en Newmarket. Él va de cacería a la Leicester. Asiste a fiestas ofrecidas por el príncipe regente y gasta miles y miles de libras. Erlina sabía que la señora Garnet tenía una hermana que vivía en Londres y le enviaba periódicos de vez en cuando. Por eso estaba al tanto de los movimientos del marqués. Cuanto más oía Erlina acerca de él, más se convencía de que era la encarnación de Satanás. Era manifiesto que jamás pensaba en la gente que siempre había dependido de su familia para trabajar y sobrevivir. Lo odio, se decía noche tras noche. No obstante, estaba segura de que, por duros que fueran sus sentimientos, no afectarían de modo alguno al perverso marqués. Ahora, cuando la señora Garnet volvió a la mesa del desayuno para servir un huevo poché en la taza de Erlina, preguntó a su esposo: ¿Has pensado a dónde pueden ir Erlina y Jerry? Aunque los queremos mucho, sabes bien, Piran, que no hay habitación adecuada para que se hospeden aquí. Me doy cuenta de ello, repuso el vicario en voz baja, y hay un solo lugar a donde pueden ir. ¿A dónde?, preguntó Erlina. Ella no podía creer que hubiera de ser tan listo como para encontrarles un buen refugio. El señor Cranley debe darles alojamiento en el hall, sugirió el vicario. Si hubiera dejado caer una bomba en la mesa, Erlina no se habría sorprendido más. ¿Se refiere a Meldon Hall?, preguntó con voz ahogada. ¿Por qué no? Como tú te das bien cuenta, no hay otro lugar posible a donde puedan ir, señaló el vicario. No queda una sola casita en buenas condiciones. Y aunque nos encantaría que se quedaran con nosotros, sabes muy bien que no hay lugar aquí, a menos que duerman en el suelo. Creo que es una sugerencia muy sensata, intervino la señora Garnet. Después de todo, el señor Cranley está solo en este enorme caserón, como lo ha estado en los últimos 5 años, y tiene que atenderse él mismo desde que Lucy murió. Lucy había sido la única sirvienta que quedaba en la casa, como Erlina bien sabía, después que todos los demás sirvientes fueron despedidos. Sufría de artritis, no tenía parientes ni lugar alguno a donde ir. Había sido doncella en la sección infantil cuando el marqués era un niño. Cuando el señor Cranley le hizo saber que ella tenía que irse, ella contestó con mucha firmeza: «Este es mi hogar, y solo saldré de él en un ataúd». El señor Cranley no había podido pagarle nada. Él mismo recibía solo un salario miserable de los abogados. Lo percibía como cuidador de Meldon Hall. Era la misma cantidad que había recibido a lo largo de 20 años desde que empezara a trabajar allí. Esperaba que cuando el nuevo marqués tomara posesión de la casa, su sueldo aumentaría. Lo único que sucedió fue que su salario acostumbrado le llegaba por correo. Solo que ahora tenía que pagar por su comida y todo por cuanto necesitaba para sobrevivir, cosa que no había hecho en el pasado. Siguió allí porque, como Lucy, lo consideraba su hogar y no tenía tampoco a dónde ir. Erlina pensaba a menudo que su existencia debía ser en extremo solitaria y triste.
El señor Cranley era un hombre educado que procuró servir a la familia lo mejor que le fue posible. Y ahora lo habían abandonado a su suerte, condenándolo a una vida de soledad y a una dieta casi de hambre. A pesar de todo, la casa estaba allí, y mientras reflexionaba en eso, Erlina comprendió que el vicario tenía razón. «Eso te dará un respiro, Erlina», le dijo, «para escribir a tus familiares y explicarles lo que ha sucedido. Estoy seguro de que alguno de ellos podrá aceptarlos». «Lo dudo mucho», contestó Erlina. «Como usted sabe, los hermanos de papá murieron ya. Los pocos primos que viven radican en Yorkshire, y supongo que hay 2 todavía de ellos vivos en Cornwall». El vicario sabía, sin que ella tuviera que decírselo, que ella y Jerry ciertamente no podían pagar el viaje a lugares tan lejanos. «Lo primero que deben hacer es encontrar un lugar donde dormir», declaró el vicario en tono práctico. «Después debemos pensar sobre su futuro». «Usted es muy bondadoso», observó Erlina. Había notado mientras hablaban que la señora Garnet no tenía huevos para el desayuno. Estaba comiendo solo una tostada con un poco de mantequilla. Se daba cuenta que ella y Jerry no debían abusar de su hospitalidad. Sin embargo, jamás se había imaginado ni por un momento instalada en Meldon Hall, que era una casa enorme. Había sido construida en el último siglo y su aspecto era muy impresionante. Sin embargo, Erlina había oído que toda la planta alta de la casa se encontraba ahora inhabitable. En varios de los dormitorios principales, los techos se habían derrumbado a causa de la humedad. Al mismo tiempo, la estructura del edificio era sólida. Tomaría mucho más tiempo su deterioro total que el que había tomado el de las casitas del pueblo, las cuales terminaron por venirse abajo después de 5 años de no recibir mantenimiento alguno. La posada, una vez que fue cerrada, empezó a deteriorarse con gran rapidez. En voz alta exclamó: «Tiene usted mucha razón, señor vicario. Jerry y yo nos iremos al hall y le pediremos al señor Cranley que nos dé alojamiento. Cuando menos tendremos bastante espacio en el cual movernos». Trató de hablar de forma valerosa y con una sonrisa. Sin embargo, las lágrimas estaban ya muy cerca de la superficie, cuando pensó que nunca más podría volver a su hogar. Bebió un poco de café y después dijo: «Supongo que será mejor que me lleve también a los Dawes conmigo». «No hay ningún otro lugar en el que ellos se puedan quedar en el pueblo», admitió el vicario, «y pueden servirte para limpiar la casona». «La señora Dawes es buena cocinera cuando tiene los ingredientes necesarios», contestó Erlina, «así que tal vez el señor Cranley se alegrará de tenernos allí». Ella esperaba que ese fuera el caso. Si el señor Cranley se negaba a alojarlos en la casa que tenía a su cargo, tendrían que dormir en la caballeriza con los animales. No había, se dijo, ninguna otra opción. La señora Garnet empezó a retirar los platos. Los niños no habían dejado ni una migaja. Cuando Erlina los miró, pensó que todos eran unos chiquillos muy atractivos. Los 3 estaban demasiado delgados. El vicario parecía mayor de lo que era. Entonces sintió que su odio hacia el marqués ascendía en su interior con fuerza avasalladora. Hubiera querido agredirlo de palabra como lo había hecho antes con frecuencia. De pronto se preguntó qué objeto tenía. Él era indiferente a todo lo que se dijera sobre su conducta. Por lo tanto, era justicia poética que ella y Jerry tuvieran que refugiarse bajo su techo, porque no tenían ningún otro refugio posible. Erlina dijo al vicario: «Iremos al hall ahora mismo, y 1.000.000 de gracias por ser tan bondadoso con nosotros». El vicario puso una mano sobre el hombro de ella. «Quisiera poder hacer más», expresó, «pero tú sabes lo difíciles que están las cosas aquí». «Claro que lo sé. Solo espero que ese marqués perverso arda en el infierno especial reservado para la gente tan cruel como él». Los ojos del vicario brillaron alegremente, y cuando besó a la mejilla de Erlina le dijo: «Tú sabes que no puedo agregar a eso el consabido amén». Ambos se echaron a reír, y eso de algún modo rompió la tensión. «Quizá resulte sensacional que nos vayamos al hall», intervino Jerry. «Siempre he querido explorar esas grandes habitaciones, pero tú no me has dejado». «Tendrás oportunidad de hacerlo ahora», repuso Erlina, «y solo Dios sabe lo que vayamos a encontrar». «Espero que estén llenas de fantasmas. Si Tom viene a verme mañana, jugaremos a las escondidas». Tom Garnet era aproximadamente de la misma edad de Jerry, y pareció muy complacido con la idea. «Me gustaría mucho eso», declaró. «¿Puedo ir, papá?» «Por supuesto», contestó el vicario. Enseguida se volvió hacia Erlina. «Será mejor que no asustes demasiado al viejo Cranley», sugirió.
así que mandaré a Tom a jugar con Jerry tan pronto como se hayan instalado. «¿También puedo ir yo?», pidió Steven, que era un año y pico más pequeño. «Y yo», gritó Helen, que tenía solo 5 años. «Todos iremos más adelante», prometió el vicario, «pero deben comprender que no podemos hacerlo de inmediato». Los niños parecieron desilusionados, pero estaban acostumbrados a obedecer. «No puedo ir a verte esta tarde», explicó el vicario a Erlina, «porque he prometido a mi esposa llevarla de compras al pueblo próximo». Se detuvo un momento y enseguida prosiguió diciendo: «Pero iré mañana, y entonces quizá podamos hacer arreglos sobre cómo puede Jerry continuar sus lecciones». Erlina había estado enseñando a su hermano lo mejor que podía. Sin embargo, era el vicario quien le enseñaba latín y aritmética, además de interesarlo en la literatura. Había sido una idea excelente. Erlina, no obstante, era consciente de que debían estarle pagando al vicario las lecciones, y se sentía incómoda por no poder hacerlo. Como eso era imposible, no podía hacer otra cosa sino expresar su agradecimiento una y otra vez. «Yo sé que Jerry no tendrá problemas para entrar a Eton», había comentado ella misma apenas la semana anterior. Se había estado preguntando de cualquier modo cómo podría conseguir dinero para pagar la colegiatura. Solo esperaba que sucediera algún milagro antes del siguiente septiembre, mediante el cual pudiera resolver su problema. Era entonces cuando debía presentar sus exámenes de admisión. Había pensado que la única posibilidad era hacer caso omiso de que los mejores cuadros que había en la casa estaban, por ley, considerados como parte de la herencia que Jerry debía dejar a su hijo, cuando procreara uno. Los fideicomisos encargados de cuidar que no se vendieran no habían visitado la casa Sherwood por espacio de 3 años. Estaban ya viejos, y era un trayecto muy largo para ellos. «Tal vez no sea legal», se dijo Erlina, «pero ¿qué objeto tiene tener un cuadro colgado en el muro si Jerry no puede ir a Eton?». Por lo tanto, había renovado sus esfuerzos por enseñarle todo cuanto sabía, y estaba muy agradecida con el vicario por hacer lo mismo. Ahora pensó que la enorme biblioteca que contenía Meldon Hall sería de gran ayuda para Jerry, ya que no era visitada por nadie más. Ella nunca había estado en el hall porque su padre no tuvo amistad con el difunto marqués. Desde luego lo veía ocasionalmente en los comités, pero la marquesa se había considerado demasiado importante para relacionarse con la gente del condado, con excepción del lord, que era el representante de la corona. Así pues, jamás incluyó a Sir Richard ni a Lady Sherwood en sus fiestas. En realidad, pasaba mucho más tiempo en la casa Meldon de Londres que en el hall. Era solo el marqués quien, durante los últimos años de su vida, se trasladó al campo y se había negado a salir de allí. Erlina recordaba haber visto al actual marqués, cuando era un jovencito, cabalgar a través del pueblo. Nunca fue presentada con él, que era 8 años mayor que ella. Eso significaba que, teniendo ella ahora 19 años, él debía tener 27. Era, pensó Erlina con amargura, lo bastante adulto para saber cómo debía comportarse. Jerry y Erlina subieron a la carreta tirada por el pony y se despidieron de los Garnet. Mientras recorrían el camino de 1,5 kilómetros de largo que conducía a Meldon Hall, Erlina no pudo contener un leve sobresalto. Alguna vez pudo ver el edificio desde la distancia, mas solo porque se había tomado la libertad de cabalgar un poco por el sendero que pertenecía ya a la propiedad del marqués. Siempre que veía aquella magnífica casa, la consideraba como un edificio misterioso, simplemente porque nunca había estado en su interior. A sus padres no les había perturbado en lo más mínimo no ser aceptados por los Meldon. Lady Sherwood tenía un carácter muy dulce y gentil. Nunca decía una palabra desagradable sobre nadie. Era un poco tímida y reservada. No tenía deseo alguno de imponerse a gente que ella pensaba que se sentía más a su gusto en la sociedad londinense que en el campo. Era, sin embargo, una excelente caballista y había enseñado a sus hijos a montar con soltura. Lady Sherwood se sentía feliz porque cuando salía a cabalgar con su esposo y recorrían su propia finca. En el invierno cazaban con un pequeño grupo de vecinos, ninguno de los cuales era lo bastante importante como para relacionarse con los Meldon. Cuando su madre vivía, Erlina sentía que su casa estaba siempre llena de risas y amor. Algunas veces tenían amigos hospedados con ellos y otras se encontraban solos, pero siempre sabían cómo entretenerse y la vida se deslizaba con felicidad. Ella tenía 16 años cuando su madre murió, y su padre enfermó un poco después. Fue entonces cuando los días se volvieron largos y las noches solitarias.
Cuando ella y Jerry se quedaron por fin solos, la vida se tornó oscura y llena de temor. Para entonces el pueblo también agonizaba ya, y Erlina sentía como si una gran nube negra hubiera descendido sobre ellos. Le parecía que se acercaba más y más, hasta que sentía que iba de pronto a absorberla. La causa de todo, por supuesto, era la conducta del malvado marqués. Era él quien había arrojado un maleficio sobre todos, del cual no podían escapar. Fin de este capítulo 1 de la novela Los ojos del corazón. Espero que les haya gustado este capítulo. Las invito a dejarme su like y por favor nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.